Muy buenos días. Pedro Capacho Pavón les habla, abogado litigante. Soy el defensor del teniente y he decidido traer al padre del teniente para que nos exprese lo que ha vivido su familia a lo largo de ese proceso. Gracias, doctor. Doctora Tania, doctor Uribe, senadores, expresidente, orgullo de Colombia, señores periodistas, señores abogados, en especial el doctor Capacho y el doctor Herrera, quienes me han acompañado en este trajinar terrible de tener que defender a mi hijo, Luis Fernando Sarmiento, quien está en la pantalla recibiendo el ascenso a alférez en la escuela. Mi hogar es formado por 3 hijos, de los cuales el menor es él, quien se graduó en el año 2001 como subteniente y fue comisionado a la región del Urabá antioqueño a combatir a los traidores de la patria, a los masacradores del pueblo, y con mucho ímpetu y en su tierna edad pudo y cumplió una misión grande. Combatió a la tal Karina, dando resultados excelentes. Una vez terminado el pacto de paz que había firmado, que estaba en proceso con el doctor Pastrana, lo comisionaron hacia la Uribe y Mesetas para recobrar ese sector de la guerrilla maldita que tanto daño le ha hecho al país. Allí nos amargó más la vida, pese a que para poder yo conseguir los fondos y patrocinar su carrera, con mi calidad de conductor de una buseta de servicio público aquí en Bogotá, con ese esfuerzo pude cumplir las obligaciones en la escuela militar y educar mis 3 hijos. Me enorgullezco de ellos. Hoy en día el siguiente, el del medio, es un coronel del ejército, quien me lo acaban de trasladar a la región de la Uribe para seguir en el trajinar diario de esta peligrosa misión que es en el ejército. Posteriormente tuvo unos combates allá en Mesetas, mi hijo Luis Fernando, y lo trasladaron a los 2 años a Ibagué. Allí ascendió al grado de teniente. Después de comisionarlo en diferentes sitios del Tolima, le asignaron un batallón de reentrenamiento que hay en Piedras, donde se desempeñó allí como comandante siendo un teniente y fue felicitado por la brigada por su estricto cumplimiento al deber, donde nunca jamás se tomó un trago ni fumó. Fue un hombre recto, amando a su ejército de Colombia. Allí vino lo peor que tiene nuestro ejército de Colombia y es el único del mundo, una fatídica determinación que se denomina retiro discrecional, sin saber por qué hasta hoy, miserablemente por un coronel que no lo saludó correctamente o no sé, me lo retiraron del ejército. Con las penurias que acompañan este hombre que habla económicamente y moralmente, con mi señora que me acompaña también, le ruego encarecidamente tener mucha paciencia para escucharme las arbitrariedades de esta justicia. Terminada su labor, en el 2009 antes se graduó de administrador de empresas y en la Occidental se puso a trabajar ya de civil. Estando en Arauca, regresando de un descanso del empleo que tenía, la policía le pidió la cédula y le dijeron que tenía una orden de captura de la fiscal 60 de Derechos Humanos de Villavicencio. Acto seguido, delante de todos sus subalternos, porque era el director o comandante de la seguridad de allá de Caño Limón,
sin ningún miramiento, le quitaron el cinturón, los cordones y lo esposaron y lo llevaron a un calabozo ahí en Arauca donde estaban los guerrilleros del ELN. Esa noche fue fatídica. Al día siguiente lo trasladaron a Villavicencio y allí nosotros, sin nunca haber pisado un despacho judicial, me lo llevaron y me lo metieron allá con una fiscal terrible. Lo primero que me tocó buscar un abogado, yo no sabía qué era, si el ejército me ayudaba o no, y nadie se hizo presente del ejército, solo. La abogada que conseguí en Villavicencio me dice, dígale que se declare culpable, y le salen únicamente 15 años de prisión. Mi hijo me dijo, papá, jamás en mi vida he traicionado lo que ustedes me enseñaron, nunca, y por eso yo no cometí ningún delito. Le culpaban de un crimen que había cometido un sargento de apellido Ospina y un soldado de apellido Pulgarín. Ese soldado le inculpó, pero ¿quién era ese soldado? Que estaba preso en Medellín por tráfico de droga. Fue allá la fiscal y lo buscó. Después de 9 años, la acción en la cual mi hijo no participó porque estaba a 1 hora en Mesetas, es el dar de baja a 2 guerrilleros que capturaron en Jardín de Peñas. Y ahí los llevó el sargento y no se sabe qué pasó. El teniente Sarmiento, mi hijo, le asignaron fue la seguridad al sargento. El sargento llevaba 17 años en el ejército, mi hijo 4. Total, la garantía para el éxito era con el sargento. Ese soldado dice en su declaración, después de 9 años, que mi hijo estaba presente y que fue el que dio la orden de masacrar a esos 2 guerrilleros. Infamia, terror. Después de 9 años ordenan la captura de mi hijo. Lo llevan allá, le muestro a la fiscal que mi hijo era un hombre honesto, que su folio de vida en el ejército fue fabuloso, que no tenía más sino felicitaciones. Y no, le confirmó la autodetención diciendo que era un criminal peligroso para la sociedad, que debía de estar detenido en intramuros, y allá en Villavicencio quedó detenido. Desde ese tiempo hasta hoy ha sido juzgado inicua y asquerosamente. 30 años de cárcel. Eso está pagando mi hijo. El teniente que ven ustedes ahí está aquí frente al batallón Policía Militar, ahí en el CRM. 30 años de cárcel. ¿Qué hizo este miserable soldado? Se retractó en una declaración porque la fiscal, según comentarios de pasillo, dijo que necesitaba era oficiales, y tras de eso iban oficiales de alto rango. Cogieron al comandante de mi hijo y en la declaración del mayor Avendaño, el soldado se retractó y dijo que el teniente Sarmiento no había participado de nada. Fuimos a la corte a ver si podían, porque en la corte ya habían confirmado esa sentencia de 30 años. No, la corte dijo, demanden el soldado. Gracias al doctor Capacho presente, instauró la demanda contra el soldado y que la atendieran los fiscalías de falsos testigos. No, señor, el fiscal ordenó que fuera a Granada Meta. Allá hace 2 años largos que está el proceso y no se ha movido. Acudimos con el doctor y el doctor Herrera a la Comisión Interamericana de Derechos y allá dijeron que no, que eso era un militar, que no le paraban bolas. Gracias a ustedes y perdónenme que haya expuesto mi caso.